Señores jueces, el Ministerio Público Fiscal ha acreditado durante el transcurso del presente debate la autoría y materialidad que se le enrostra a la imputada Silvia Alejandra Osorio por los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por intervención de un menor de edad, previsto y penado en los artículos 165, 41.4 y 45 del Código Penal. Ha existido pruebas suficientes que demuestran los hechos que ha investigado el Ministerio Público. En primer lugar, señores jueces, no cabe duda alguna que este vehículo fue tomado en la vía pública. Eso se certifica con la propia planilla que da ingreso a la hora 19:25. El mismo señor Vega de Ramírez y Redón lo ha avalado en la presente audiencia. La misma imputada también lo ha reconocido. Pero hay una pequeña contradicción en su testimonio, es decir, en su descargo, dado que menciona la hora 17. Lo que no desconoce es que tomó el mencionado automóvil junto al menor Axel Barra y su pequeña hija Solange, hasta ese entonces de 11 meses de edad, el citado automóvil número 23. Una vez abordado este automóvil, esto es a las 19:25, tenemos que obviamente si bien existen lo que se debe llamar una prohibición en cuanto a su reglamentación en abordarlo en la vía pública, también ha quedado establecido a través, por ejemplo, del testimonio del señor Aburto, ¿no es cierto?, que cuando hay situaciones especiales como personas discapacitadas, personas con bebés, personas embarazadas, el servicio de remis o que inconduce un remis es habitual que realice por una cuestión humanitaria, ¿no es cierto?, el tomar el pasajero. Ello en sí, señores jueces, si bien puede llegar a ser una contravención, para nada explica, ¿no es cierto?, semejante o aberrante hecho que se ha cometido en el presente hecho. Ibarrola Yáñez, por una cuestión humanitaria, ha tomado el viaje. Y el móvil establecido precisamente ha sido el robo. ¿Por qué decimos robo? Porque hubo dos testimonios claros y expresos que establecieron. Tanto el señor Minerani, quien se acercó en una segunda oportunidad, ya que lo hizo en primera oportunidad Pay Artero, estableció claramente la palabra me asaltaron, y el señor Juan Carlos Aburto, propietario del citado automóvil, indicó con toda claridad: llamar a la policía que me están asaltando. Esto lo destacó en este último testigo, que obviamente se trataba más de una persona. A partir del móvil robo, señores jueces, obviamente quienes llegan al lugar en primera instancia son el señor Páez, el matrimonio Páez Artero. Este matrimonio le llama la atención un auto cruzado, ¿no es cierto? Luego también Milenari le llama la atención un auto cruzado, y los funcionarios policiales, Ariel González y el chofer del móvil, también nos mencionan de este automóvil cruzado. Circunstancia que, al parecer de estos testigos y de los primeros funcionarios policiales que llegaron al lugar, da cuenta de esta situación. Lo he mencionado como una primera etapa de esta situación, en la cual llegan Páez y Artero. Evidentemente, Artero, la señora Artero, Irma de Artero, tiene una visión distinta a la que tiene Páez, ya que Páez obviamente tenía su foco en cuanto se centraba en el manejo, y quien tenía una mejor visión era Artero. Ellos mismos pensaban que esto se trataba de una simple discusión o pelea, pero cuando ven que levantaba las manos y pedía ayuda, la persona que se encontraba abajo, esto es la persona mayor de edad, deciden poner en conocimiento. Ellos se retiran momentáneamente del lugar en busca de ayuda, llaman al 101, y allí es que reciben en el multirrubro
Pampa deciden esperar porque el personal policial en ese momento no se ubicaba bien y esperaban esta situación. Pero hay una circunstancia más en el proceso. Ellos mismos admiten que atrás había un vehículo que iba y este auto era del señor Milenario. Cuando regresan, y siguiendo ya la línea del primer matrimonio, evidentemente estaba el auto y la víctima y ya no estaban más ni quien estaba, ni quien cumplía la función de atacante, ni quien estaba en el automóvil. La señora Artero ha sido muy clara y precisa en mencionar que había un personal femenino en el automóvil con todas las puertas cerradas que tenía una prenda blanca en su torso. A su vez, Páez, también, más allá del pedido de auxilio y de la situación de la señora Artero, ha sido muy clara porque dice que lo notaron, levantaba las manos, pedía ayuda y estaba indefenso, mencionado. Pero hay otra cosa, Páez, si bien no pudo ver a la femenina, dijo que él notó un elemento cortante o punzante. Dato también significativo es que notan ni siquiera tanto Páez como Artero dicen que tanto la femenina como el masculino, es decir, atacante, ni siquiera notaron su presencia. Y esto, obviamente, fue tomar esta dirección para poner en conocimiento del personal policial. Hay una segunda etapa ya, y mucho, es decir, más clara todavía del hecho, que es ya la que nos encontramos con el señor Milenario. En su preciso relato, él nos menciona, en primer lugar, que le llama la atención obviamente el auto atravesado, que había un atacante, ¿no es cierto?, en el cual alcanzó a ver 12 tocadas sobre el mismo, que estableció claramente por qué Milenario ya se detiene ahí, porque estableció claramente la víctima en el suelo: me asaltaron, me asaltaron. Él en ese momento, claramente, es decir, sin importar, ¿no es cierto?, su vida, en este caso, arriesgar su vida, decidió, ¿no es cierto?, es en este momento recién que el menor levanta la vista y también lo hace, advierte esta situación la femenina, pero hay una circunstancia más en el juez. Ya aquí, Osorio no ocupaba el asiento del conductor, ya aquí Osorio se había ubicado en el asiento del acompañante. Obviamente decir, y probamos con esta circunstancia, que el hecho del menor de atacar fue aprovechar esta circunstancia por la citada femenina para robar el dinero, ¿no es cierto?, que estaba en la recaudación. Más allá de esta circunstancia, ella se ubica en el asiento del acompañante y hay una circunstancia no menor. Milenario nos expresó claramente ayer, y esto es la pregunta de la defensa, dijo que notó, cuando llegó, pudo ver que estaba abierta la puerta del lado del conductor. ¿Qué hizo esto? Si tomamos en cuenta que Páez Artero, sobre todo Artero, había visto la puerta cerrada, obviamente, cuando se pasa del lado del acompañante, facilitó allí la subida de su consorte de causa, autor de Axel Barra, para huir del lugar. Y de hecho lo hizo, porque cuando se nota la presencia de Milenario cercano al lugar, lo que hace es acercarse y ya emprender una huida. Inmediatamente Milenario lo que hace es correrlo por aproximadamente 50 metros, logra hacerle un atajo, y de hecho allí se produce, es decir, la imposibilidad de huir del lugar, y esto fue inclusive corroborado por el señor Augusto, propietario del automóvil, que nos dijo que el burro estaba quemado porque era precisamente este intento de huida y de haberle querido robar el automóvil. Dato importante nos da Milenario, siguiendo con su relato, porque establece claramente que salen corriendo, inclusive en una dirección opuesta a la que iban con el auto. Y establece que segundo después lo hizo Osorio. Esto es, habla de que el menor, advertido, no pudiendo concretar, ¿no es cierto?, el hecho delictivo, si bien ya había dejado gravemente herido a la persona, también segundo después dice que ve que la femenina con el bebé en brazos
abandona también el automóvil y sigue tras el agresor. Fue muy claro en la situación. Estableció que no lo perdió de vista, que llega el móvil, en este caso el móvil, esto está avalado por el móvil 196, avalado por el oficial González y el chofer Rodríguez, a quienes le indique y sigue con ellos mismos esta persecución. Hicieron 2,5 cuadras, le señaló a la policía, los acompañó y observó al menor subir y a ella media cuadra con la nena. Esto fue avalado también por el propio oficial González, que cuando nos estableció, nos mostró el croquis, nos estableció claramente cómo subió al camión el menor, cómo lo hizo descender y la ubicación a escasos metros de la coautora, ¿no es cierto?, con el bebé. Dato no menor es cómo él advierte no solamente del testimonio de Serrano, que le dice ella también iba, sino también la gran cantidad de manchas hemáticas que tenía ella y la ropa del bebé. Esto, ¿no es cierto?, con estos datos obviamente se produce la aprehensión y tenemos también lo que es llamar la actitud evasiva, ¿no es cierto?, de la señora Osorio. Nos señaló Milanelli claramente y salió corriendo detrás del agresor. González nos dijo: advertimos cuando nos mencionan los testigos, quienes estaban auxiliando a quien estaba herido, una femenina que se va como corriendo. Y Rodríguez nos dijo: al mirar a los dos, ¿sí?, es decir, a la femenina y al masculino, intentaron evadirnos. Sin duda alguna que las distintas posiciones que fue adoptando Osorio fueron con claras intenciones de robar el dinero, ¿no es cierto?, de ubicarse, como ella misma lo reconoce, en la parte trasera, luego en la parte delantera, lado del conductor, y finalmente en la parte del acompañante. El dinero se había acreditado, se acreditó la jornada laboral, se acreditó con el testimonio de Oscar Ibarrola hijo, se acreditó con el testimonio de quien en ese momento era propietario de la agencia, el señor Vega, se acreditó con Juan Carlos Aburto, que cumplía la jornada de 7 a 2:30 y luego hacía un parate y aproximadamente a la hora 18 reanudaba sus tareas. Inclusive este día ha reanudado antes porque tenemos un viaje que data de hora más o menos 17. Esta suma, cuando se pregunta, cuando se establece la suma aproximada, obviamente por la experiencia tanto del señor Aburto como del señor Vega, nos establece claramente que a esa altura de mes aproximadamente es una suma cercana entre 400, 500, 600 pesos. Vega nos dice que lo cruzó ocasionalmente a Ibarrola Yáñez, que le dice que había hecho 400 y chirola, y al parecer ya es decir, ese testimonio concreto de ese día, y Aburto por la aproximación, ¿no es cierto?, en cuanto a su, diríamos, conocimiento como profesional, ¿no es cierto?, del volante, ¿no? También se trató de establecer por parte de la defensa si realmente fumaba. La víctima decía, se reconoce que fumaba, pero el mismo Aburto se encarga de reconocer que había un acuerdo entre ellos para dejar dinero ahí, es decir, dinero de 50 y 100 pesos, porque esto fue acreditado por el propio hijo y por el propio Aburto, que ese dinero grande lo guardaba ahí, porque es de plástico y porque no se usaba y porque le tenía prohibido usarlo a ese, y porque obviamente había un acuerdo en que ese dinero quedara allí. A su vez esto está corroborado cuando detienen a la citada femenina, es decir, se la traslada a la dependencia, advierten los funcionarios policiales la gran cantidad de dinero que tenían, lo que motivó obviamente al secuestro del mismo, con conocimiento del Ministerio Público Fiscal, con la advertencia realizada a la misma, el secuestro, presencia de la señora Mónica Lincomán, ¿sí?, como testigo de actuación, y quien redactó, es decir, que fue incorporada, fue el oficial Arias, quien da cuenta de 3 billetes de 100, 2 billetes de 50, uno de 20, uno de 10 y uno de 5. Entonces la suma que el Ministerio Público Fiscal tiene acreditado en cuanto a lo que fue la sustracción, ¿no es cierto?, en cuanto al dinero que poseía Osorio. También, obviamente, en poder del menor,
también se comprobó la suma de 110 pesos discriminado en un billete de 50. Se ha puesto, y bueno, la declaración establece que puede haber sido la imposibilidad de agarre por parte del menor, del bebé al momento de lo huir. En primer lugar, sostiene este Ministerio Público que es imposible que lo haya agarrado al bebé. Primero, porque lo estaba apuñalando y claramente a Ibarrola ya lo tenía gravemente herido en el piso. Segundo, porque es él el que sale, es decir, él quiere conducir. Allí también se acredita que no estaba en poder de la citada Solange. Y después se acreditó que realmente salió corriendo primero, corrió solo sin el mismo. Es decir, en ningún momento hubo un punto de contacto del menor con el mismo. Lo cual, el Ministerio Público prueba que hubo contacto de la citada imputada con la víctima. ¿Y por qué decimos esto? Porque las zapatillas tenían sangre de la víctima, porque la musculosa tenía sangre de la víctima, su pantalón, sobre todo en su parte trasera, y ni que hablar de la campera, es decir, de su pequeña hija, las mangas izquierdas y sobre todo del gorro. Hay una circunstancia no menor, y es, ¿no es cierto?, la establecida por el experto Canterino. El experto Canterino nos dijo que, y con esto además decimos que si bien en este delito no exige actividad, en este caso en concreto, ¿no es cierto?, por parte del coautor, también sostenemos una pequeña actividad de ayuda, porque allí hay una situación no menor. Cuando plantea el citado delito Canterino que hay una agresión por el flanco derecho, ¿sí?, hay una situación que nos estableció claramente cómo queda en un momento inmóvil. Esta situación de inmovilidad fue aprovechada, sostenemos, por parte de Osorio, porque ahí las manchas eran de carácter estático, nos dijo, ¿no es cierto?, para ayudar a su consorte de causa. Obviamente, ¿por qué motiva esto? Señor juez, se motiva esto porque en ese momento la desesperación de Ibarrola Yáñez alzó su teléfono celular, ¿sí?, se comunica con Aburto y es así que el propio Aburto nos acredita que dice que le estaban asaltando y que escucha un fuerte golpe. Esto sin duda alguna muestra la participación en este caso que obviamente tiene, y allí parte, ¿no es cierto?, la actividad, ¿no es cierto?, de eso. Se corta la comunicación de repente. La autopsia, señores jueces, nos revela 19 heridas punzocortantes, es decir, un sinnúmero de heridas que recibió. No descarta el médico forense, ¿no es cierto?, la intervención de otra arma, pero a su vez también nos estableció de varias escoriaciones que son, sobre todo por contacto en el suelo, y digo suelo porque ahí hay sangre, y digo sangre porque de la sangre que obviamente tiene, que ya tenía las gotas que se le llaman móviles, no ya estáticas, las zapatillas tenían sangre por el ADN practicado por el doctor Néstor Vaso de Osorio. Además, estas escoriaciones en el suelo son por roce, por arrastre o por contusión. La doctora Bébolo fue muy claro en cuanto a la apreciación del hecho y nos ha agregado una situación más a este hecho. Nos dijo que Osorio es capaz de comprender sus acciones, que sabe distinguir entre el bien y el mal, que tuvo una entrevista, ¿sí?, y que ante la pregunta si de la defensa, en este caso, si había incidido en sus frenos inhibitorios o si podía estar anulada ante la agresión por parte de otra persona que estaba matando a otra persona, nos estableció claramente que eso no, es decir, dependía de cada persona, pero que realmente al momento de la entrevista no notó nada en particular que le hiciera pensar, ¿no es cierto?, que no comprendía ninguna situación en particular. Nos estableció claramente que comprendía claramente lo que había hecho en cuanto al hecho que se le imputaba.
Señores jueces, la prueba de ADN ha sido también determinante en este sentido, porque tanto las zapatillas, la remera y la musculosa y el pantalón que tenía Osorio exhibidas aquí en la presente audiencia, como el body, la camperita y el pantalón de sus pequeñas personas, tenían la sangre, el ADN, el perfil genético de la víctima Ibarrola Yáñez. También una circunstancia que el menor que manejaba, debe ser el único que manejaba el automóvil es Ibarrola Yáñez. Esto quedó acreditado con el testimonio de Ibarrola Hijo, otro periódico que mencionaba que la otra persona estaba de licencia, Vega, que estableció que lo trabajaba con Ford pero que estaba de licencia, y el propietario del automóvil era el señor Abu. La defunción ha quedado debidamente acreditada con el certificado de defunción no ser establecido, con la autopsia practicada por el forense, como ha indicado acabadamente, todas las lesiones que tiene en todo el cuerpo, ¿no es cierto?, el malogrado Ibarrola Yáñez. Con respecto a la declaración realmente que hemos tenido oportunidad, hay serias contradicciones, señor juez. Las contradicciones partimos que dice que en primer lugar dice que ella se retira, dice yo me retiro en primer lugar establece que ella se sienta en la parte delantera porque toma en la vía pública el citado remis, y que luego de un tiempo, es decir, cuando empieza la agresión, ella lo que hace es cerrar las puertas e inmediatamente se retira. Sorprendentemente, esto es lo que dijo aquí, luego ante la pregunta de su letrado defensor, establece que ella se ubica en la parte delantera. Después menciona que la cantidad de dinero que tenía era porque su padre se lo había dado el día anterior. La pregunta es, señores jueces, Osorio padre estuvo aquí y realmente no nos mencionó absolutamente nada. Testigo, creo que prescindible para acreditar esto, que el día anterior justo le había dado una suma cercana a 435 pesos. Dijo que le ayudaba con 500 pesos de aporte, pero realmente Osorio padre no dijo absolutamente nada. Circunstancia no menor, porque habían pasado menos de 24 horas, ¿no? Otra cuestión. Hora 17. Imposible, señor juez. Hora 17 es imposible llegar, salvo que hayan hecho pasar el Ibarrola Yáñez por toda la ciudad, ¿no es cierto? Por lo menos 2 horas y 40, ¿no? Porque la detención es a la hora 19:40 y la proximidad estamos, si hubiera sido hora 17, estaríamos hablando de hora 17:20 más o menos derecho. Así también ha quedado acreditado que estuvo en el lugar, que estuvo con el menor, nunca negó conocer a Axel, ¿sí? Se ubica perfectamente en el lugar derecho y obviamente es lo que sostenemos. Osorio junto a Axel salieron el mencionado día con claras intenciones de sustraer la recaudación, ¿no es cierto?, en este caso que le tocó al malogrado Ibarrola Yáñez. Una vez en el interior, como lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal, ¿sí?, aprovechando, el menor, es decir, con un arma blanca los dos le intimidan, ¿sí?, luego sigue, ¿no es cierto?, con esta actividad menor, con la ayuda también para inmovilizarlo por parte de ella, de Osorio, y luego, sorprendidos por testigos directos como Artero Páez y Milenari, es que desisten de esta actividad.
sin perjuicio de ello, por eso decimos que ha quedado consumado, porque queda consumado por el fatal desenlace, independientemente de que quede consumado o no el delito de robo, como ya lo mencioné cuando presenté la tesis que sostiene este Ministerio Público Fiscal. Sin perjuicio de ello decimos que a su vez, porque tuvo poder de disposición, porque quedó consumado a su vez también el robo. Y porque sostenemos que esos 400, más de 435, más los 110 son 545 pesos. Son producto de la recaudación del trabajador Ibarrola Santín. El grado de coautoría que sostenemos en este sentido, voy a citar el fallo, ¿no es cierto?, el homicidio, en este caso con arma de fuego, bueno, con arma blanca, pero obviamente hacia el hecho que voy a decir. Establece homicidio en ocasión de robo, participación en desapoderamiento, establece en un proceso en el cual se investiga la comisión del delito de homicidio en ocasión de robo y que nos establece nuestro más alto tribunal sostenido en el caso Bustos, tratándose tanto del concepto como de coautoría. En este caso pertenece al voto del Dr. Fleck. ¿Qué nos establece? El cuarteto de hermanos se convirtió a los fines de la autoría en una unidad de finalidad. Todo lo que hagan los coautores es imputable, entre paréntesis, extensible a todos los demás. Para que esta imputación recíproca pueda tener lugar, es preciso el mutuo acuerdo que convierte en parte de un plan global unitario las distintas contribuciones. Y nos establece comunión, resolución común, plan unitario, designio igual. Son categorías que abastecen el concepto de coautoría y creo que en el caso, entre los delitos que aparecen, es el modo de cuadrar la conducta de causal. El voto del Dr. Flecker en Autos, provincia de Chubut, contra Augusto Daniel Ernesto sobre consulta, expediente 22662-99-2012. A su vez, señores jueces, sostenemos que todo esto, toda esta situación, es decir, la situación de la intervención, es decir, de aprovechar menor edad, es decir, decimos que Osorio se valió de dos menores, es decir, la intervención en este caso, por eso hacemos el 41-4. Creo que Osorio tuvo claras intenciones de descargar la responsabilidad en Axel, conociendo su edad, conociéndolo porque ya se había encontrado en la calle, porque reconoce que se conocía, pero utilizó, además de Axel Barra, utilizó a su propia hija. Silencio, señora, por favor. En este sentido, no hay una mera intervención objetiva del menor, sino que ha realizado actos materiales concretos dentro de esa unidad que he hablado, dentro de ese acuerdo. Axel Barra cumplió con la violencia, ¿sí?, y está probado con el testimonio de Millanel y con el testimonio de Arturo de Paz, ¿sí?, y de todos los funcionarios policiales, ¿no es cierto?, que se fueron acercando al lugar. En esta circunstancia, entonces, entendiendo que cito, ¿no es cierto?, la finalidad que tuvo el legislador al producir la agravante del artículo 41.4, lo esencial para la procedencia del agravante no es que objetivamente intervenga un menor en el hecho grupal, sino que la intervención del menor tenga por finalidad descargar la responsabilidad del ilícito en él. Esto es de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, sala primera, del 29 de 7 de 2004, auto Cufré por 3 cortes. Por último, señores jueces, también decimos que el homicidio de ocasión de robo también está establecido aún a título de dolo eventual, ¿no es cierto? Establece claramente que dolosamente, ¿no es cierto?, por el menor Barra, como lo sostenido, es acreditable a la coautora Osorio a título de dolo eventual. Como ya lo he mencionado, establece el homicidio cometido en ocasión de robo dolosamente por el coautor es acreditable al restante coautor aún a título de dolo eventual, puesto que al integrar el hecho y la personalidad del otro, el acuerdo de voluntad es previo, cada coautor cede una parte del dominio del hecho, asumiendo toda utilidad del suceso. Esto es de la Cámara Nacional Criminal y Correccional,
Sale primera de fecha 31 del 10 de 1988 en autos Acuña Ramón. Con estas circunstancias, señores jueces, es que sostengo claramente que deba encontrársela responsable por el delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la intervención de un menor de edad, y se declara la responsabilidad de Silvia Alejandro Osorio, ¿no es cierto? Porque las pruebas, tanto testimoniales como documentales, han sido claramente suficientes para establecer la responsabilidad. Nada más. Gracias.